¿Alguna vez has sentido que ciertas discusiones te dejan exhausto espiritualmente? Que, sin importar cuántas veces expliques, aclares o pidas paz, la otra persona siempre responde con burla, desprecio o manipulación? ¿Te ha pasado que terminas esos encuentros con el corazón pesado, la mente cargada y un vacío que no puedes explicar con palabras? Tal vez no te has dado cuenta, pero hay momentos en los que no estás hablando con una persona, sino enfrentando una influencia espiritual que se esconde detrás de un rostro conocido. No estás en una conversación, estás en una guerra disfrazada de diálogo. Puede que creas que es solo un desacuerdo, un malentendido, un cruce de palabras sin importancia. Pero, ¿y si esa discusión está diseñada desde el infierno para sembrar rabia, orgullo, división y confusión en tu vida? ¿Y si esa persona no es el problema, sino el canal? Hay palabras que no vienen del alma, sino de las tinieblas. Y cada vez que decides responder con la carne, te estás conectando a un campo de batalla que el enemigo controla. Lo que empieza como un «solo estoy diciendo mi punto de vista» se convierte en una puerta abierta al resentimiento, a la culpa, a pensamientos que te quitan la paz durante días. ¿Te has preguntado por qué algunas personas te provocan de forma tan precisa? ¿Cómo saben tocar exactamente las fibras más sensibles? ¿Y por qué, después de ciertas conversaciones, sientes que Dios está más lejos, cuando en realidad fuiste tú quien se desplazó de su lugar de cobertura? Ahora, escúchame bien. ¿Y si te dijera que cuando Jesús fue tentado por Satanás, no se puso a debatir con él, ni trató de convencerlo, ni justificó sus respuestas? Simplemente usó la palabra y lo reprendió con autoridad. Y si te dijera que ese mismo principio se aplica a muchas situaciones que vives hoy, donde sin darte cuenta estás perdiendo tu paz, tu fe y hasta tu llamado por discutir con demonios disfrazados de palabras humanas, ¿lo creerías? La Biblia no nos llama a debatir con las tinieblas, sino a reprenderlas. Y sin embargo, muchos creyentes hoy están atrapados en conversaciones que parecen humanas, pero en realidad son trampas espirituales disfrazadas. Estás dando explicaciones donde Dios te mandó a guardar silencio. Estás respondiendo donde Dios te mandó a discernir. Estás defendiéndote cuando el Espíritu Santo quiere enseñarte a pararte firme sin ceder tu autoridad. Hoy vas a descubrir que hay discusiones que no se ganan hablando, se ganan callando. Que hay silencios que desatan guerras espirituales a tu favor. Que hay momentos donde tu única victoria será no rebajarte al nivel que el enemigo te está ofreciendo. Vamos a estudiar juntos cómo Jesús trató con el diablo, sin rodeos, sin explicaciones, sin caer en provocaciones. Solo la palabra, solo la autoridad, solo la obediencia. Y lo más impactante, vamos a ver cómo Jesús también supo cuándo callar, incluso cuando lo estaban acusando injustamente, porque él sabía que hay voces que no merecen respuesta y que la mayor victoria es no ceder tu lugar espiritual por emociones momentáneas. Este video no es solo una enseñanza, es un escudo, es una advertencia espiritual que puede ahorrarte años de heridas, de enemistades, de angustias innecesarias. Hoy vas a aprender a identificar esos momentos en los que tu lucha no es contra carne ni sangre. Hoy vas a entrenar tus oídos para no oír lo que el infierno quiere que escuches. Hoy vas a blindar tu corazón para no contaminarlo con lo que no viene de Dios. Pero antes de empezar este viaje, te invito a hacer algo que demuestra tu compromiso espiritual con esta enseñanza. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Mi boca es para bendecir, no para debatir con el enemigo. Cada vez que alguien comenta esa frase,
está declarando que su lengua está al servicio de Dios, no del conflicto. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube recomiende este mensaje a miles de personas que están en la misma lucha que tú, pero no saben cómo salir. Estás empujando la palabra de Dios a aparecer en los lugares donde más se necesita, y quiero agradecerte por eso, porque este canal es más que un espacio, es un refugio para muchos que no tienen iglesia cerca, que oran en silencio y buscan respuestas. Tu participación no es solo apoyo, es evangelismo digital. El acto de dar like a este contenido, aunque parezca pequeño, es una forma de levantar bandera en medio del campo de batalla. Es como decir, aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo escucha. Y cuando comentas, cuando interactúas, estás diciéndole al algoritmo, este mensaje importa. No lo escondas, amplifícalo. Y recuerda esto, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que puede ayudarte a cerrar una puerta que ha permanecido abierta demasiado tiempo. Si has sentido que el enemigo te ha estado provocando por todos los frentes, esa parte es para ti. Comenzamos. 1. Jesús nunca dialogó con el diablo, lo reprendía con autoridad. Desde el principio de los evangelios, vemos a Jesús enfrentarse a Satanás en el desierto, no como un guerrero que lanza gritos al aire, ni como un teólogo que quiere discutir versículos, sino como el Hijo de Dios que sabe exactamente dónde está su autoridad. La escena es clara. Jesús no entra en diálogo. No hay espacio para el debate. No hay intención de razonar con el tentador. Solo hay una respuesta firme, dirigida con precisión quirúrgica. Escrito está. Y esa respuesta, llena de verdad, corta cualquier intento del enemigo por manipular, tergiversar o sembrar duda. La situación es crítica. Jesús está solo, débil físicamente, después de 40 días de ayuno. Humanamente es su punto más vulnerable. Y justo ahí aparece el enemigo con 3 ataques disfrazados de propuestas atractivas: alimento, poder, reconocimiento. ¿Y qué hace Jesús? Se mantiene en silencio emocional y en firmeza espiritual. No discute, no razona, no explica, solo reprende con la Escritura. ¿Y sabes por qué esto es tan poderoso? Porque nos muestra que cuando estás en guerra espiritual, no necesitas ganar la conversación, necesitas preservar tu posición. Y aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos, porque nuestro deseo, cuando alguien nos ataca con palabras, es defendernos. Queremos explicar lo que pensamos, justificar nuestras intenciones, dejar claro que no somos lo que están diciendo. Anhelamos tener la última palabra, demostrar que estamos en lo correcto. Pero eso es exactamente lo que el enemigo quiere: sacarte de tu lugar de autoridad para arrastrarte a su terreno. Y su terreno es el del orgullo, la ira, la emoción descontrolada, la necesidad de tener razón. Jesús nos enseña que tu mayor victoria no está en convencer a alguien, sino en obedecer al Padre. Que no necesitas probarle nada al diablo, solo necesitas resistirlo con la verdad. Y la verdad no se grita, se sostiene. La verdad no se impone, se vive. Cuando estás discutiendo con alguien que no quiere comprender, sino confrontar, ya no estás evangelizando. Estás desperdiciando tu aceite. Muchos creyentes hoy están agotados, no por falta de fe, sino por exceso de argumentos. Quieren defender su punto en redes sociales, en reuniones familiares, con personas que ya cerraron sus oídos. Pero no fueron llamados a ganar discusiones, sino a vivir con autoridad espiritual. Y la autoridad no necesita muchas palabras. De hecho, cuanto más autoridad tienes, menos necesitas hablar. Jesús lo sabía.
Por eso cayó ante Pilato. Por eso no le respondió a Herodes. Por eso no discutió con Satanás. Porque quien sabe quién es, no tiene que probarlo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué tú sigues cayendo en esas trampas? ¿Por qué te molestas tanto cuando alguien te ataca injustamente? ¿Por qué te desgastas emocionalmente cada vez que alguien te critica o malinterpreta? Tal vez, sin darte cuenta, estás usando tu boca para defenderte, cuando deberías estar usándola para declarar lo que Dios ya dijo de ti. El conflicto no es solo externo, es interno, porque cada vez que el enemigo lanza una provocación, lo hace esperando que tú actúes en la carne. Espera que le devuelvas la ofensa, que respondas con rabia, que hables de más, y cuando lo haces, pierdes el control espiritual. Abres grietas, y a través de esas grietas entra el desánimo, la culpa, el desgaste espiritual. Es una estrategia antigua. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita provocarte hasta que tú mismo pierdas el rumbo. Pero aquí es donde comienza el cambio. Porque cuando el Espíritu Santo abre tus ojos, empiezas a ver que no todo ataque merece respuesta, que no toda conversación es de Dios, y que hay momentos donde el silencio es la mayor declaración de guerra contra el infierno. El cambio sucede cuando entiendes que tienes permiso para callar, para alejarte, para no discutir más. Cuando comprendes que el control no es cobardía, es obediencia. Que la mansedumbre no es debilidad, es poder bajo dominio. Que el verdadero guerrero espiritual no es el que más grita, sino el que más escucha la voz de Dios antes de hablar. Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque no desperdició su energía en lo innecesario. Cada tentación fue respondida con precisión. Cada provocación fue silenciada con verdad. No se rebajó, no se desvió. Y esa es la meta del creyente hoy. Pasar por el desierto sin ceder la autoridad. Salir de la provocación sin perder la paz. Afrontar al adversario sin contaminarse con su juego. No se trata de volverte mudo ni de huir de todo conflicto. Se trata de discernir cuál batalla es tuya y cuál solo busca robarte tu enfoque. Dios no te diseñó para pelear en todos los frentes. Te diseñó para mantener tu aceite encendido, tu lámpara limpia y tu corazón libre de amargura. Entonces, la próxima vez que alguien te provoque, que te ataque, que te juzgue, recuerda el desierto, recuerda a Jesús, recuerda que no estás obligado a responder con la carne, estás llamado a responder con el Espíritu, y a veces eso significa no responder en absoluto. Y es que, cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando solamente de demonios manifestándose de manera visible ni de escenas sobrenaturales dignas de películas. No. Las verdaderas batallas muchas veces ocurren en lo cotidiano, en una conversación con alguien cercano, en una discusión aparentemente inofensiva, en un momento donde sientes que necesitas defender tu dignidad, tu nombre o tu verdad. Ahí es donde el enemigo opera con mayor sutileza. No viene con cuernos y fuego, viene con argumentos disfrazados, con ironías sutiles, con provocaciones que tocan exactamente tus heridas abiertas. Y si no estás fortalecido en tu identidad espiritual, responderás desde el alma, y no desde el espíritu. Jesús pudo haberse justificado, pudo haber dicho: «Yo soy el Hijo de Dios. No tengo que demostrarte nada, Satanás». Pero no lo hizo. No le dio espacio al diálogo. Porque el enemigo no merece tu argumento, merece tu firmeza. Lo que desactiva el poder de las tinieblas no es tu justificación, es tu alineación con la verdad de Dios. El enemigo no teme a tus palabras humanas, pero tiembla ante una vida que camina en obediencia.
Mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Muchos quieren que el diablo huya, pero no quieren someterse a Dios. Quieren resistir con palabras, con estrategias, con emociones, pero no han aprendido la clave. Primero me someto, luego resisto. ¿Y sabes qué significa someterse? Cerrar la boca cuando el espíritu te dice, silencio. Reprimir la carne cuando todo en ti quiere responder. Guardar tu corazón, aunque te duela no defenderte. Esa es la verdadera obediencia espiritual. Ese es el sacrificio que Dios honra. Y aquí es donde ocurre la transformación profunda. Porque cuando decides no caer en la provocación, algo se rompe. No en el otro, sino en ti. Se rompe el orgullo. Se rompe la necesidad de tener la razón. Se rompe el ídolo de tu imagen personal. Y cuando eso muere, entonces Dios puede llenarte de un poder distinto. Un poder que no necesita gritar. Un poder que no necesita demostrar. Un poder que simplemente permanece. Y por permanecer, vence. Jesús nos dejó este modelo para que lo imitemos, no solo lo admiremos. Cada vez que respondas con silencio, con verdad, con firmeza en la palabra, estás diciendo, no jugaré este juego, no bajaré a ese nivel, no alimentaré este espíritu. Y ese es el nivel de madurez que Dios está buscando en ti hoy. Porque el enemigo no se cansa. Él seguirá enviando personas que te confronten, que te hieran, que toquen tus puntos débiles. Pero tú no estás llamado a reaccionar, estás llamado a responder. Y a veces la mejor respuesta es el silencio sostenido en fe. Veamos un ejemplo más profundo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, fue provocado por todos. Los fariseos lo insultaban. Los soldados se burlaban. Uno de los ladrones lo desafiaba. Todos querían que hablara, que se defendiera, que probara su poder. ¿Y qué hizo él? Guardó silencio ante los hombres y habló con el Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es autoridad espiritual. Eso es discernimiento. Eso es no caer en la trampa del enemigo. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando te provocan? ¿Reaccionas con ira? ¿Respondes con orgullo? ¿Te justificas una y otra vez? ¿O eliges la vía del Espíritu? Hoy, Dios está levantando una generación de creyentes que no solo saben hablar, sino que también saben callar a tiempo. Personas que no se dejan arrastrar por el espíritu de confrontación, sino que operan en el espíritu de sabiduría. Personas que no discuten con demonios disfrazados de personas, sino que se mantienen firmes en la verdad, con la boca cerrada y el corazón encendido. Porque hay momentos donde Dios mismo te dirá, no respondas, yo me encargo. Y si tú obedeces, Él peleará por ti. Te justificará, te levantará, te dará paz. Recuerda esto, el enemigo quiere tu energía, no tu argumento. Quiere que pierdas tu enfoque, que te desgastes, que abandones tu propósito por pelear una batalla que no te corresponde. Pero tú eres más que eso. Fuiste llamado a caminar como Jesús, a responder con la palabra, a discernir la voz detrás de las palabras, a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y para terminar este primer gran tema, quiero dejarte esta verdad en tu espíritu. No toda voz merece tu oído. No toda conversación merece tu energía. Y no toda provocación merece tu respuesta. Que a partir de hoy, cada vez que el enemigo intente tentarte con una discusión disfrazada, tú recuerdes el ejemplo de Jesús en el desierto y respondas con la autoridad del que ya venció. 2. Pedro. Cuando un discípulo fue usado por Satanás. Uno de los momentos más desconcertantes y reveladores del ministerio de Jesús
ocurre en una conversación íntima con sus discípulos. Un momento aparentemente cotidiano, fraterno, de enseñanza, se convierte, en segundos, en una confrontación espiritual profunda. Jesús está anunciando por primera vez su muerte, su entrega, su cruz. Pedro lo escucha y, movido por el impulso de su corazón, lo toma aparte y le dice: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Suena noble, suena a cuidado, suena a amor. Pero la respuesta de Jesús es tajante, casi violenta. «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16, 22, 23. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo es posible que Pedro, el mismo que minutos antes había confesado con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», ahora esté siendo reprendido como si fuera el mismo Satanás? Aquí se revela una verdad poderosa y muchas veces ignorada. El enemigo puede usar incluso a quienes amamos, incluso a los creyentes, incluso a nosotros mismos, si no estamos vigilantes espiritualmente. Pedro no estaba poseído, no estaba endemoniado, no tenía malas intenciones, pero estaba siendo instrumento del error porque no estaba alineado con el propósito del Padre. La situación nos muestra algo que muchos no queremos aceptar. No todos los que nos quieren evitar el sufrimiento están siendo guiados por Dios. A veces, el amor mal entendido, la compasión sin discernimiento, las palabras bien intencionadas, pueden convertirse en un tropiezo. Pedro no quería ver a su maestro sufrir, y desde su humanidad quiso protegerlo. Pero esa protección venía del alma, no del espíritu. Y Jesús, al identificar que detrás de esas palabras había una influencia que buscaba desviarlo de su misión, no dudó en reprenderla. Con autoridad. Aquí volvemos al tema central. Jesús no discutió con Pedro, no lo razonó, no se justificó, no explicó sus planes, solo reprendió, solo declaró, solo se mantuvo firme. Y esa firmeza fue lo que mantuvo su camino libre de distracciones, libre de enredos emocionales, libre de trampas sutiles. ¿Cuántas veces tú has cedido a las palabras de alguien cercano, bien intencionado, pero mal alineado espiritualmente? ¿Cuántas veces has cambiado de rumbo por una frase como «eso no es necesario», «no te compliques», «piensa en ti», sin darte cuenta que el enemigo estaba usando esas frases para apartarte del propósito de Dios? Y el deseo es legítimo, el deseo de agradar, de no quedar mal, de no entrar en conflicto. Deseas mantener la paz, no herir, no parecer radical. Pero el precio de esa aparente paz puede ser tu obediencia. Pedro no quería guerra. Quería que Jesús se salvara del dolor. Pero ese deseo era una trampa, un desvío del propósito eterno. Y Jesús no lo toleró. Porque quien quiere caminar en el plan de Dios debe estar dispuesto a identificar incluso las voces más dulces cuando no vienen del cielo. Aquí está el conflicto que muchos no detectan. Creemos que los ataques del enemigo solo vienen desde afuera, desde los impíos, los ateos, los burladores, pero a veces las batallas más sutiles vienen desde adentro, desde personas que nos aman, pero que no están discerniendo correctamente lo que Dios está haciendo en nosotros. Y si no lo discernimos nosotros, caeremos en la trampa. Terminarás llamando cuidado a lo que es temor disfrazado. Terminarás llamando sabiduría a lo que es desobediencia prudente. Terminarás alejándote del fuego por miedo al sacrificio. El cambio ocurre cuando entiendes que amar a Dios por encima de todo también incluye aprender a reprender lo que viene en forma de ternura, pero que desvía. Jesús no le dijo a Pedro: «Te entiendo, pero no es así». No, le dijo: «Apártate de mí,
Satanás, porque entendía que lo que estaba en juego era su asignación eterna. Y tú también estás en un camino donde cada decisión puede acercarte o alejarte de lo que Dios diseñó para ti. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado tu necesidad de aprobación para detenerte? ¿Cuántas veces has evitado confrontar por miedo a perder una amistad o una relación? ¿Y cuántas veces, por no herir a alguien, terminaste hiriendo tu propio llamado? Esto no significa que debes andar por la vida reprendiendo a todos, pero sí que debes aprender a escuchar con los oídos del espíritu, no del alma. Aprender a detectar cuándo una frase, por más lógica que parezca, está siendo usada para sembrar confusión. Y en esos momentos, no discutas, no expliques, no te desgastes. Haz lo que Jesús hizo. Identifica, reprende con autoridad y sigue caminando. Esa es la libertad de los hijos de Dios. No depender de la aprobación de nadie para obedecer. No necesitar el permiso de los demás para avanzar. No detenerse por quienes no comprenden el peso de tu llamado. Si Pedro pudo ser usado por Satanás sin darse cuenta, cualquier persona también puede serlo. No se trata de acusar, se trata de discernir. Y cuando el discernimiento está activado, no te dejas llevar por la emoción, sino por la dirección. No actúas para agradar a la gente, sino para agradar al cielo. No respondes con debate, respondes con verdad, porque al final, tu llamado no es a discutir con las voces humanas, sino a caminar con la voz del Espíritu. Tu misión no es convencer a todos, sino obedecer a uno. Y si eso te cuesta relaciones, comodidad o comprensión, que así sea. Porque al final, vale más un bien hecho del cielo que 1000 de apoyo de la tierra. Pedro jamás imaginó que esas palabras suyas serían una piedra de tropiezo. No lo dijo con maldad, no lo dijo con rebeldía, no lo dijo con burla. Lo dijo desde el afecto humano, desde su dolor anticipado, desde esa mezcla de amor y temor que todos conocemos. Pero el problema es que el enemigo no necesita que lo invoques para usarte. Solo necesita que bajes la guardia espiritual. Solo necesita que hables desde la carne, aunque creas que estás hablando desde el corazón. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces hemos dado consejos, advertencias o palabras motivadoras a alguien, creyendo que estábamos ayudando, cuando en realidad estábamos interrumpiendo un proceso que Dios mismo había diseñado? Muchas veces oramos para que Dios nos use, pero no nos damos cuenta de que también podemos ser usados por el enemigo si no estamos alineados con el propósito del cielo. El mismo Pedro, que fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, ahora era llamado Satanás por ser instrumento de tropiezo. Y eso nos recuerda que el discernimiento no es un lujo en la vida del creyente, es una necesidad vital. ¿Sabes por qué Jesús respondió con tanta dureza? Porque entendía la gravedad del momento. Lo que Pedro proponía, aunque sonara compasivo, era un atajo que negaba la cruz. Y ningún atajo que evita la cruz proviene del cielo. Por eso Jesús no podía permitirse un solo segundo de diálogo con esa voz. Porque si dialogas con lo que te desvía, lo normalizas. Si justificas lo que no viene de Dios, lo toleras. Si toleras lo que no edifica, eventualmente lo abrazas. Y lo que abrazas, te transforma. Es por eso que el enemigo no siempre viene con gritos ni con amenazas. A veces viene en forma de buen consejo, en forma de yo solo quiero lo mejor para ti, en forma de seguro que eso es de Dios, y si tú no estás firme en tu identidad, en tu propósito, en tu relación con el Espíritu, vas a ceder. No porque seas débil, sino porque no estás despierto. La Biblia dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Y velar no es solo estar despierto físicamente,
Es tener los ojos del alma abiertos para detectar lo invisible. Es escuchar más allá de las palabras. Es sentir cuando algo suena bien, pero no huele a cielo. Muchos creyentes hoy viven confundidos, llenos de voces. Amigos, familiares, redes sociales, líderes, pastores, todos opinan, todos aconsejan, todos tienen algo que decir. Pero la pregunta no es ¿quién me está hablando?, sino ¿quién está detrás de lo que me están diciendo? Porque si una palabra, por más buena que parezca, te aleja de tu proceso, te roba la pasión por Dios, te disuade de obedecer, te desvía del fuego, te enfría, entonces no viene del cielo. Dios no te habla para entretenerte, te habla para alinearte. Y si esa voz no te alinea con la cruz, entonces está haciendo eco de algo más, algo que parece compasión, pero es manipulación espiritual. Jesús nos enseña que incluso los cercanos, los amados, los buenos, pueden ser instrumentos de tropiezo si no están conectados con el Espíritu. Y es por eso que no debes entrar en discusiones para convencerlos. No necesitas explicarles tu obediencia. No tienes que justificar tu fuego. Cuando Dios te da una dirección clara, no se debate, se obedece. Y cuando alguien, aunque te ame, empieza a hablarte desde el miedo, desde la lógica, desde la comodidad, tú no tienes que insultarlo ni juzgarlo. Solo tienes que reprender la influencia espiritual que hay detrás y seguir caminando. Esa es una de las decisiones más difíciles para muchos creyentes. Saber cuándo callar, cuándo alejarse, cuándo discernir y, sobre todo, cuándo no discutir. Porque el error más común es querer razonar con quienes no están viendo lo que tú ves. Explicar tu fe a quienes solo entienden emociones. Defender tu proceso ante quienes solo miran resultados. Y eso solo desgasta, solo retrasa, solo diluye tu convicción. La autoridad espiritual no se negocia, se mantiene. Jesús no le dijo a Pedro: «Hermano, mira, tú no estás entendiendo bien». No, le dijo: «Apártate de mí, Satanás». No por odio, no por desprecio, sino por urgencia espiritual. Porque a veces la única forma de proteger tu llamado es cerrar la puerta con firmeza, no por orgullo, sino por obediencia. Tal vez tú estás hoy en medio de voces, personas que te quieren bien, pero que no entienden tu camino, personas que quieren protegerte de lo que Dios está usando para formarte, personas que te dicen: no te expongas tanto, bájale un poco, no seas tan radical. Dios igual te ama sin tanto esfuerzo. Y suena lógico, suena tierno, pero está desactivando tu fuego. Y si tú no disciernes, empezarás a cambiar la cruz por comodidad, el altar por aceptación, el propósito por la paz humana. Y eso, aunque no lo veas al principio, siempre termina mal. Jesús pudo haber evitado la cruz, pudo haber seguido predicando sin morir, pudo haber hecho milagros sin sacrificarse, pero entonces no habría redención, no habría resurrección, no habría victoria, porque no hay gloria sin entrega, no hay propósito sin dolor, no hay corona sin cruz. Y tú tampoco puedes esquivar la obediencia por miedo a molestar. No puedes suavizar la palabra para no incomodar. No puedes ceder en tus convicciones para mantener una relación. El que quiera seguir a Cristo debe tomar su cruz y seguirlo. Así que hoy, el Señor te llama a mirar con otros ojos, a examinar las voces que te rodean, a preguntarte con honestidad: ¿esta persona está hablando desde el espíritu o desde el alma? Y cuando lo sepas, no discutas, no entres en batalla. Solo responde como Jesús, con firmeza, con autoridad y con dirección clara. La verdad no necesita gritar,
solo necesita mantenerse. Y cuando tú te mantienes firme en lo que Dios te dijo, sin ceder a las voces del entorno, estás honrando al cielo por encima de los hombres. Y cuando haces eso, el Espíritu te respalda, te fortalece, te guía y te cubre. Porque no se trata de discutir con las personas. Se trata de no dejar que los demonios escondidos en palabras suaves te roben lo que Dios ya puso en tus manos. 3. Nehemías, el enemigo que solo quiere hacerte perder tiempo. Nehemías tenía un propósito claro: reedificar los muros de Jerusalén. No era una obra común, era un mandato de Dios, una misión estratégica, una restauración espiritual y nacional. Pero apenas comenzó a edificar, los enemigos aparecieron. Sanbalat, Tobías y otros personajes comenzaron a atacar, no con espadas, sino con palabras, no con violencia, sino con provocación. En lugar de asaltar directamente la obra, usaron una táctica mucho más sutil: la distracción disfrazada de diálogo. Ven y reunámonos en alguno de los pueblos del valle de Ono. Nehemías 6:2, le dijeron. Una propuesta amistosa, una reunión de paz, un intento de conversación. Pero Nehemías discernió de inmediato la intención oculta. Mas ellos pensaban hacerme mal. Por eso respondió con una frase que todo hijo de Dios debe memorizar: estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. Nehemías 6:3. Aquí se revela una de las armas más sutiles del enemigo: el intento de diálogo que busca detener tu avance. No siempre el diablo viene a golpearte. A veces viene a conversar, a hacerte entender, a proponerte una pausa. Y si tú no estás firme en tu asignación, vas a caer. Porque no todos los que te llaman a conversar quieren tu bien. Algunos solo quieren robar tu tiempo, tu energía, tu enfoque, tu fuego. ¿Te has preguntado por qué, cada vez que decides consagrarte más a Dios, aparece alguien del pasado a hablar? ¿Por qué cuando te levantas con convicción, surgen críticas, debates, mensajes que buscan tu atención? Es el mismo patrón. Lo que no pueden detener con fuerza, intentan detener con distracción. Y tú tienes que aprender a decir como Nehemías: no puedo descender, no puedo discutir, no puedo entrar en conversaciones que me roban el alma, no puedo justificar lo que ya fue aprobado por Dios. No puedo perder mi tiempo explicando lo que solo se entiende en el Espíritu, porque el enemigo no solo quiere destruirte, también quiere entretenerte para que no avances. Quiere tenerte ocupado en batallas que no producen fruto. Quiere convertir tu llamado en una ronda interminable de justificaciones, enredos emocionales, respuestas que no llevan a nada. Y mientras tú conversas, él interrumpe la obra. Nehemías no cayó, no aceptó la invitación, no bajó a reunirse, no respondió con explicaciones, solo repitió su postura: no puedo descender. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy. No todas las conversaciones son necesarias. No todo el que te escribe merece tu respuesta. No todo el que te confronta está buscando la verdad. Algunos solo quieren que dejes de construir, que pauses el altar, que detengas la restauración. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que esa invitación se repitió 4 veces. 4 veces le insistieron a Nehemías. ¿Y cuántas veces te insiste a ti esa persona con la que ya no debes hablar? ¿Cuántas veces el enemigo intenta que vuelvas a la discusión, a la duda, al ciclo emocional, a la necesidad de explicar lo que Dios te dijo en lo secreto? Si tú no entiendes que tu muro es más importante que tu imagen, vas a dejar la obra cada vez que alguien te diga algo que hiere tu ego, y el muro quedará a medias, y tu alma quedará expuesta. Porque quien desciende para debatir, detiene la construcción.
El deseo humano de defenderse es fuerte. Todos queremos que se entienda nuestro punto, que no se malinterpreten nuestras intenciones, que no se dude de nuestra integridad. Pero a veces, para terminar la obra, hay que soltar la necesidad de tener razón y hay que abrazar el silencio, la ignorancia voluntaria, el que piensen lo que quieran, porque el que te llamó te conoce, y si él te aprobó, no necesitas la aprobación de nadie más. El conflicto en esta historia no fue físico, fue verbal, psicológico, estratégico, como muchas de tus luchas hoy. No hay espadas, pero hay WhatsApp. No hay flechas, pero hay comentarios pasivo-agresivos. No hay fuego, pero hay sarcasmo, indirectas, cuestionamientos, burlas. Y si tú no sabes discernir, vas a pensar que debes responder. Pero no, debes edificar, debes continuar, debes proteger tu atmósfera, debes cerrar el oído al ruido y abrirlo a la voz de Dios. Y es aquí donde ocurre el cambio. Porque cuando decides no bajar al nivel del enemigo, sucede algo invisible pero real. Tu espíritu se fortalece, la unción aumenta, la autoridad crece. Cuando tú no entras en la provocación, cuando no contestas la burla, cuando no caes en la trampa emocional, tomas una posición más alta. Y el enemigo no puede tocarte ahí. Eso es lo que la Iglesia necesita recuperar. Creyentes con visión, no con sensibilidad al qué dirán. Hombres y mujeres que puedan oír críticas sin dejar de construir. Que puedan recibir desprecio y seguir orando. Que no bajen del muro cada vez que alguien les lanza una palabra venenosa. Jesús lo dijo claramente: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dijo el que gane todos los debates. No dijo el que siempre tenga la respuesta correcta. Dijo el que no se detenga, el que siga, el que edifique hasta el último ladrillo. ¿Y sabes cuál fue el resultado en la historia de Nehemías? Que terminaron el muro en 52 días. Un milagro, una obra sobrenatural de restauración. Porque no se distrajeron, porque no discutieron, porque no descendieron. Ese es el resultado que Dios quiere para ti. Una obra terminada, un altar restaurado, una vida completa. Pero eso solo ocurrirá si aprendes a identificar la estrategia del enemigo y decides no bajar. Así que hoy te pregunto, ¿qué muro estás construyendo que el enemigo quiere detener con palabras? ¿Con quién estás conversando que solo busca hacerte descender? ¿Qué reunión estás aceptando que deberías haber rechazado hace tiempo? Dios te llama a permanecer, a mantenerte en lo alto, a dejar de descender por cada crítica, cada duda, cada frase provocadora, porque tu llamado no es a convencer, sino a construir. Las provocaciones contra Nehemías no se detuvieron con un solo intento fallido. Una vez que el enemigo entendió que no lograría hacerlo descender con amabilidad fingida, cambió la estrategia. Ya no buscaban una conversación supuestamente amistosa. Ahora venían con acusaciones, difamación, amenazas veladas. Le enviaron una carta abierta, una forma pública de escándalo en esa época, diciendo que Nehemías se estaba rebelando contra el rey y que planeaba proclamarse líder de Judá. Lo interesante es que esa acusación era completamente falsa, pero estaba diseñada con un solo objetivo: intimidar. Nehemías 6:9 lo dice claramente: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? No fue bajar la cabeza, no fue explicarse, no fue redactar una carta detallada para limpiar su nombre. Él oró. Y su oración fue tan simple como poderosa. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos,
Aquí encontramos otra joya espiritual. El enemigo lanza provocaciones cuando ve que no puede detener tu avance. Y si no logra distraerte con el diálogo, tratará de desgastarte con acusaciones. Quiere que te consumas defendiéndote, que respondas a todos, que expliques tus intenciones, que inviertas tu energía en limpiar una imagen que Dios ya ha validado. Pero Nehemías nos da la clave. Cuando eres atacado injustamente por hacer la voluntad de Dios, no respondas al hombre, responde a Dios. No pierdas tu fuerza espiritual tratando de aclarar lo que el cielo ya tiene claro. La estrategia del enemigo es agotar tus manos, cansar tu alma, que poco a poco te frustres y digas, ¿para qué sigo? Y si no tienes discernimiento, entrarás en el juego. Empezarás a hablar más con los hombres que con el espíritu. Empezarás a pensar más en tu reputación que en tu obediencia. Y sin darte cuenta, habrás abandonado la obra. El muro quedará sin terminar. Y tú, sin paz. ¿Cuántos ministerios se han detenido por querer defenderse de una calumnia? ¿Cuántos llamados han sido aplazados por intentar convencer a los críticos? ¿Cuántas personas han perdido su fuego por descender del muro a contestar lo que no merecía ni una mirada? Nehemías nunca respondió la carta con otro documento. Nunca entró en debate público. Nunca convocó una asamblea para explicar su versión. Solo oró. Solo pidió fuerzas. Y siguió edificando. Esa es la actitud de quien entiende su asignación. El que está claro en lo que Dios le dijo, no gasta sus palabras en quienes no quieren entenderlo. Y eso nos lleva a una enseñanza crucial para hoy. Hay personas que no buscan respuestas, solo buscan tu distracción. Y por eso, cada vez que entras a discutir con ellas, pierdes más de lo que ganas. Pierdes enfoque, pierdes gozo, pierdes visión. Recuerda, no estás llamado a convencer a los críticos, sino a terminar el muro. Otro detalle importante. El enemigo no solo acusó, también usó profetas falsos para intentar intimidar a Nehemías. Le pagaron a un hombre llamado Semaías para que fingiera tener una palabra de Dios. Este profeta le dijo a Nehemías que huyera y se escondiera en el templo porque iban a matarlo. ¿Y qué hizo Nehemías? No corrió, no se escondió, no se dejó manipular, discernió y dijo, ¿huye un hombre como yo? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Aquí vemos una dimensión aún más peligrosa de la manipulación espiritual, el uso de voces religiosas para meter miedo, para detener la obra, para hacerte dudar de lo que Dios te dijo. Y sí, eso sigue pasando hoy. Hay personas que usan palabras proféticas para manipular, controlar o sembrar confusión. Gente que con apariencia de espiritualidad está siendo instrumento del enemigo para hacerte retroceder. Y si no estás conectado con Dios, si no tienes comunión real, vas a correr cuando deberías resistir. Vas a esconderte cuando deberías avanzar. La voz de Dios nunca te llevará a abandonar tu asignación por miedo. La voz de Dios fortalece tus manos, no las paraliza. Por eso, Nehemías no cayó en la trampa. No porque fuera más sabio que todos, sino porque vivía en oración constante. El discernimiento que tenía no venía de su intelecto, venía de su intimidad con Dios. Y eso es lo que tú necesitas en esta hora. Discernimiento para no caer en conversaciones, en argumentos, en miedos o en consejos que solo buscan detener tu avance. La vida espiritual está llena de voces, y no todas las voces vienen del cielo. Algunas vienen con apariencia de piedad, pero están cargadas de manipulación, de control, de distracción. Y si tú no aprendes a guardar tu oído, vas a descender. Vas a detener la obra.
vas a olvidar por qué empezaste. Pero si permaneces, si oras como Nehemías, si te mantienes firme aunque te acusen, te critiquen o te malinterpreten, entonces terminarás el muro, y lo terminarás en tiempo récord. Y todos tus enemigos, como dice Nehemías 6:16, temieron y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ese es el resultado de una fe firme, de una vida que no discute con el enemigo, que no gasta palabras en lo que no merece su atención. Tu autoridad no está en tu voz, está en tu permanencia. Así que decide hoy, no más tiempo perdido, no más discusiones sin fruto, no más descensos innecesarios. Es tiempo de terminar el muro. 4. Jesús en silencio ante Herodes. Cuando hablar es perder autoridad. En los pasajes finales del ministerio de Jesús, justo antes de la crucifixión, hay un momento profundamente revelador, casi incómodo por su intensidad silenciosa. Después de ser arrestado y presentado ante el Sanedrín, Jesús es enviado a presencia de Herodes. Este hombre, corrupto y sediento de espectáculo, no lo recibe como juez, sino como público curioso. Lucas 23:8 lo describe así. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Pero lo más impactante no fue la actitud de Herodes, sino la de Jesús. Jesús no dijo una sola palabra. Nada. Silencio absoluto. Herodes lo interrogó con muchas palabras. Los principales sacerdotes lo acusaban con vehemencia. Lo presionaban, lo provocaban, lo manipulaban, pero él no respondió, no abrió su boca, no discutió, no se defendió. Ese silencio no fue debilidad, fue poder, fue discernimiento. Jesús sabía que hablar en ciertos escenarios no redime, contamina, y que hay ambientes donde la presencia tiene más autoridad que las palabras. ¿Cuántas veces has sentido la presión de tener que explicar, defender o justificar tu fe ante personas que no quieren conocer la verdad, sino entretenerse con tus convicciones? ¿Y cuántas veces, al responder, sentiste que perdiste más de lo que ganaste? Lo que Jesús nos enseña aquí es algo que solo el discernimiento profundo puede activar. No todos merecen tu respuesta. No todas las preguntas deben ser contestadas. No todo ataque debe enfrentarse con palabras. Herodes no quería ser transformado. Quería ver un milagro como quien va a un espectáculo. Y Jesús no hace milagros para entretener. No responde para satisfacer la curiosidad. No habla para llenar el silencio. Él habla cuando el Padre quiere que hable. Y calla cuando el silencio es más revelador que cualquier sermón. Esto es profundamente confrontador, porque vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, donde el impulso natural es defendernos, explicar, aclarar. Pero el Evangelio te entrena para hacer lo contrario, para discernir si tu voz está siendo guiada por el Espíritu o provocada por el alma. Jesús habló con Pilato, pero no habló con Herodes. Jesús le habló a la mujer samaritana, pero no a los burladores que lo golpeaban en la cruz. Eso significa que él no tenía miedo de hablar, pero sabía cuándo no debía hacerlo. Y ese es el punto donde muchos creyentes fallan. Porque en su deseo de evangelizar, o de hacer justicia, o de responder ante una calumnia, terminan hablando más de la cuenta. Y cuando hablas más de lo que el Espíritu quiere que digas, pierdes autoridad, te rebajas al nivel del ambiente, pierdes la unción que viene con el silencio obediente. Jesús permaneció en pie, sereno, en silencio, mientras Herodes lo cuestionaba. Y ese silencio gritaba algo que el enemigo no soporta. No estoy aquí para tu juego. No me presto a tu manipulación.
No me desgastaré en una conversación que no tiene intención de escuchar. ¿Cuánto podrías ahorrar de tu vida si aprendieras a guardar silencio cuando el Espíritu te lo indica? ¿Cuántas discusiones innecesarias evitarías si entendieras que no todos los que te preguntan lo hacen con sed de verdad? Algunos solo quieren exhibir tu fe, ridiculizarla, ponerla a prueba, y tú no tienes que caer en su dinámica. Tú tienes que permanecer, mantener tu paz, cuidar tu atmósfera. El deseo de hablar viene de nuestro anhelo de justicia. Queremos corregir lo que es falso, defender lo que es real. Pero Jesús sabía que a veces la mayor declaración de justicia es el silencio. Un silencio que no concede lugar al enemigo. Un silencio que no se deja provocar. Un silencio que no necesita explicar lo que el cielo ya aprobó. Ese es el conflicto para muchos creyentes sinceros. Cuando son atacados o provocados por burladores, sienten que deben dar una palabra, una respuesta, una defensa. Pero el Señor hoy te dice: aprende a callar con propósito, no por miedo, sino por autoridad. Y ahí es donde sucede el cambio, cuando te das cuenta de que no estás obligado a dar explicaciones, que no estás en juicio, que no estás compitiendo por razón, que no estás en un tribunal humano, sino en una misión divina, y que en tu silencio Dios sigue obrando. La Biblia no dice que Jesús fue vencido por callar, dice que fue exaltado por obedecer hasta el fin. Y tú no serás menospreciado por no responder. Serás honrado por guardar la paz, porque mientras tú callas, el cielo habla. Jesús, en ese juicio silencioso, no perdió dignidad, la mantuvo intacta, no perdió identidad, la sostuvo con firmeza, no perdió propósito, lo abrazó más fuerte, y ese silencio fue su mayor declaración: yo sé quién soy, y no necesito explicártelo. Tal vez hoy estás frente a un Herodes moderno, alguien que te presiona, que quiere verte reaccionar, que se burla, que te provoca, y sientes ese fuego dentro, esa necesidad de responder. Pero hoy el Espíritu te dice: guarda silencio, yo pelearé por ti. No es tu batalla, es mía. No respondas a lo que busca arrastrarte fuera de mi propósito. Ese es el poder del creyente maduro, saber cuándo hablar y saber cuándo callar con autoridad, porque en ese silencio hay un rugido invisible que el infierno sí escucha. El rugido de la obediencia, el eco de una fe que no necesita probarse, la voz que no suena en la tierra, pero retumba en el cielo. Aquel silencio de Jesús ante Herodes no fue una omisión, fue una estrategia divina. Cada palabra que no dijo fue un golpe directo al corazón de la arrogancia humana. Herodes esperaba un milagro, un espectáculo, una reacción, pero no obtuvo nada. Jesús no lo honró con respuestas porque su corazón no estaba dispuesto a escuchar. Y esa es una lección que muchos creyentes todavía no comprenden. Cuando hablas con quien no tiene oídos para Dios, solo desperdicias la unción. La palabra es sagrada y no se lanza como perlas delante de quienes solo quieren pisotearla. El silencio de Jesús no era pasividad, era discernimiento puro. Mientras Herodes hablaba, acusaba y se burlaba, Jesús permanecía firme. Eso incomodaba, molestaba. Porque no hay nada que desespere más al enemigo que no poder sacarte de tu lugar, no poder controlarte con provocaciones, no poder manejar tu mente con argumentos. Cada segundo que Jesús callaba, Herodes perdía autoridad. Y ese es el mismo efecto que tiene tu silencio cuando es dirigido por el Espíritu. Desarma al enemigo sin necesidad de confrontarlo directamente. Jesús entendía algo profundo. Quien te quiere provocar no busca verdad, busca control. No te habla para construir, sino para exponer. No te escucha para crecer, sino para destruir.
Y frente a eso, tu mejor respuesta es el silencio. Un silencio que protege tu atmósfera, que cubre tu mente, que guarda tu corazón, porque cada palabra que sueltas en un terreno contaminado puede convertirse en un arma contra ti. Es por eso que no se puede hablar con todos, aunque duela, aunque parezca frío, aunque te digan que estás exagerando. Hay lugares donde no se predica, solo se ora. Hay personas a las que no se les contesta, solo se les bendice y se les suelta. Porque si insistes en hablar donde Dios ya hizo silencio, te desgastas, te enredas, te desordenas, pierdes claridad y sin claridad pierdes dirección. Muchos creyentes caen en esa trampa. Sienten que tienen que explicar todo, que no pueden dejar pasar una ofensa, que deben corregir toda mentira, que si no responden, están fallando. Pero no es así. Jesús nos enseña que el poder no siempre está en hablar, sino en saber cuándo callar. No para esconderse, sino para proteger lo sagrado. No para evitar el conflicto, sino para mantener la visión. Y ese es el deseo que a veces nos traiciona. El deseo de justicia humana. Queremos ver al burlador silenciado, al acusador humillado, al crítico expuesto. Pero Jesús no actuó así. Él no buscó venganza, ni reivindicación. No le dio explicaciones a quienes no las merecían. Él sabía que el Padre sería su defensa, que el tiempo revelaría la verdad, que la obediencia sería su justificación. ¿Te das cuenta del conflicto interno? Todo en ti quiere hablar. Quieres responderle al familiar que te ridiculiza, al amigo que se burla de tu fe, al compañero de trabajo que pone en duda tu integridad. Pero el Espíritu te dice, no caigas en esa batalla, no te rebajes, no te distraigas. Tu silencio tiene más poder que tu argumento. El cambio ocurre cuando dejas de pelear batallas innecesarias, cuando sueltas la necesidad de convencer, cuando renuncias a ganar discusiones para ganar propósito, cuando decides que tu paz vale más que tu reputación, que tu llamado es más importante que tu imagen, que tu autoridad no depende de lo que otros piensen, sino de lo que el cielo ya decretó. Jesús no necesitaba demostrar quién era. Su silencio era una declaración espiritual. Yo no respondo ante hombres. Yo respondo ante mi Padre. Y eso es lo que tú también estás llamado a vivir. Una fe que no necesita explicarse. Una autoridad que no necesita defenderse. Una convicción que no necesita ser validada por nadie. Y entonces llega el resultado. El silencio de Jesús no fue su derrota. Fue su antesala a la victoria. Después del juicio vino la cruz. Y después de la cruz, la resurrección, la exaltación, el nombre sobre todo nombre, porque el que se humilla en obediencia será levantado en gloria. Tú no necesitas ganar discusiones para avanzar, solo necesitas obedecer. Y a veces, obedecer es callar. Y no solo callar por fuera, sino por dentro. Silenciar el ruido mental, la necesidad de explicarte, de ser comprendido, de ser aprobado. Y cuando ese ruido interno se apaga, entonces puedes oír la voz de Dios con claridad. Entonces puedes avanzar sin distracciones. Entonces puedes discernir mejor qué batallas te corresponden y cuáles son solo provocaciones del enemigo. Es aquí donde el creyente maduro se distingue, no por cuánto habla, sino por cuánto discierne, no por cuántas respuestas tiene, sino por cuánto sabe guardar. Porque quien sabe guardar silencio en el tiempo correcto es invencible. Tal vez hoy te encuentras en una escena parecida a la de Jesús ante Herodes. Te están provocando, esperan que reacciones, que explotes, que te rebajes, pero el Espíritu te dice, quédate en paz, guarda silencio, estoy obrando. No estás perdiendo, estás venciendo de una manera que no entienden. Y cuando llegue el tiempo,
Dios hablará por ti, a través de tu fruto, de tu testimonio, de tu paz, porque nadie puede contradecir una vida que camina con el Espíritu. Las palabras se olvidan, pero el fruto permanece. No discutas con quien no quiere verdad. No expliques lo que Dios ya aprobó. No pierdas tu aceite en el terreno equivocado. Permanece en silencio. Permanece en paz. Permanece en tu llamado, y verás cómo el cielo pelea por ti. 5. Moisés y el faraón. Cuando la autoridad espiritual no necesita gritos. Desde el primer encuentro de Moisés con el faraón, en el libro de Éxodo, observamos una dinámica profundamente espiritual que trasciende las palabras. Moisés fue enviado por Dios con una instrucción clara: «Deja ir a mi pueblo». Y esa fue su única petición. No llegó a la corte egipcia con un discurso elaborado, ni con argumentos emocionales, ni con estrategias humanas. Llegó con una palabra del cielo y con una autoridad que no se medía en volumen, sino en obediencia. Su misión no era convencer al faraón, era hablar lo que Dios le dijo, y nada más. Pero el faraón, símbolo de la arrogancia humana y de la dureza espiritual, no respondió con humildad, sino con burla, desafío y crueldad. Y así comenzó un ciclo que muchos creyentes experimentan en sus propias vidas: declarar la voluntad de Dios y ser confrontados por una resistencia terca, inquebrantable, que parece burlarse de lo que el cielo ya ha determinado. En esa tensión, muchos se desgastan. Muchos quieren gritar, discutir, pelear. Pero Moisés nunca entró en ese terreno. Él hablaba. Luego, Dios actuaba. Y esa es la clave que necesitamos recuperar. Tú declaras con firmeza, y Dios respalda con poder. Moisés nunca discutió con el faraón. Nunca intentó convencerlo a la fuerza. No lo amenazó con su propia autoridad. Su fuerza no estaba en su voz, sino en quien lo envió. Cuando sabes que fuiste enviado por Dios, no necesitas levantar el tono. No necesitas entrar en debates interminables. No necesitas repetir tu argumento una y otra vez, esperando un cambio que solo el Espíritu puede provocar. Moisés no habló de más, solo dijo lo que Dios le mandó a decir. Y cuando no hubo obediencia, Dios mismo intervino con señales. Esa es una verdad poderosa. No todo rechazo es tu responsabilidad. No todo corazón endurecido es culpa tuya. Moisés pudo haber creído que falló porque el faraón no cambió de inmediato. Pero Dios ya lo había advertido. Yo endureceré su corazón. Es decir, hay batallas en las que tú solo estás para declarar, no para cambiar el resultado. El cambio lo provoca Dios, en su tiempo. Tu parte es hablar con fidelidad, no discutir por frustración. ¿Cuántas veces tú has intentado convencer a personas que simplemente no quieren escuchar? ¿Cuántas veces has debatido con corazones cerrados, pensando que con un argumento más vas a hacerlos ceder? Y mientras más insistes, más te desgastas, más pierdes el enfoque, más te agotas emocionalmente. Porque no fuiste llamado a cambiar corazones con lógica. Fuiste llamado a transmitir el mensaje con obediencia. Y cuando haces tu parte, el resto es responsabilidad del cielo. El deseo de Moisés no era pelear, era obedecer. Pero el conflicto fue inevitable. El faraón lo desafió, lo acusó, lo presionó. Pero aún así, Moisés jamás se rebajó a discutir. Él representaba al Dios de Israel, no a su propio orgullo. Y eso es lo que muchos olvidan hoy. Cuando hablas desde el ego, te desvías del propósito. Cuando reaccionas desde la carne, pierdes autoridad. Pero cuando permaneces en la postura del Espíritu, aunque te ignoren, el cielo te respalda. Cada vez que Moisés hablaba, el faraón endurecía más su corazón. Parecía que todo iba mal.
pero en realidad, cada negativa del faraón era un paso más hacia el juicio final y la liberación del pueblo. A veces, la resistencia es parte del proceso. A veces, Dios permite que no te escuchen, para luego glorificarse con un milagro que nadie podrá negar. El pueblo no fue liberado por los argumentos de Moisés, sino por el poder de Dios, activado por la obediencia de un hombre que supo mantenerse firme. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer hoy: mantenerte firme. No rebajarte a discutir. No responder desde la ansiedad. No intentar con tus fuerzas lo que solo Dios puede hacer. Habla con claridad. Luego, guarda silencio. Y deja que Dios actúe. Porque cuando tú sueltas la carga de convencer, puedes caminar ligero hacia el cumplimiento del propósito. El cambio ocurre en ti cuando entiendes que no necesitas gritar para tener autoridad, que no necesitas entrar en provocaciones para mantener tu posición, que no necesitas justificar tu obediencia ante quien ya ha decidido no escuchar. Moisés nunca suplicó, nunca rogó, solo obedeció. Y mientras el faraón se burlaba, Dios preparaba la libertad. Así sucede también contigo. Mientras otros te menosprecian, Dios te entrena. Mientras te ignoran, Él te fortalece. Mientras rechazan tu mensaje, Él afina tu carácter. Porque cada no que enfrentas no es un obstáculo, es parte del plan. La victoria no está en convencer al faraón, sino en perseverar hasta que Dios diga, es tiempo. El resultado fue glorioso. El pueblo salió libre, no por un argumento, sino por una intervención divina. Porque cuando el cielo habla, nadie puede resistirse. Y eso es lo que debes recordar. Tu voz tiene poder, solo cuando está conectada con la palabra. No necesitas discutir, solo necesitas declarar y esperar. Y mientras esperas, adora. Mientras esperas, permanece. Mientras esperas, confía. Porque Dios no falla. Así que la próxima vez que alguien se burle, te provoque o desprecie tu fe, no respondas con ira. No te pongas a la defensiva. No bajes a su nivel. Recuerda a Moisés. Recuerda que tu autoridad no está en el volumen de tu voz, sino en la fidelidad de tu caminar. Y si Dios te envió, Él mismo respaldará cada palabra. No discutas con faraones que no quieren cambiar. No pelees con quienes solo buscan provocarte. No intentes convencer lo que solo el Espíritu puede transformar. Habla con autoridad y sigue caminando, porque tu liberación, tu fruto, tu propósito, no depende de su aceptación, sino de tu obediencia. Cuando Moisés hablaba frente al faraón, no lo hacía como un líder carismático ni como un estratega político. Lo hacía como un mensajero divino. Su presencia misma era una declaración profética. Dios está aquí y ha venido por su pueblo. Pero en la sala del faraón no todos temblaban, no todos se quebrantaban, no todos creían. Muchos de los presentes lo veían como un viejo débil, tartamudo, ridículo. Sin embargo, su autoridad no estaba en su apariencia, sino en el respaldo invisible del cielo que caminaba con él. Y eso es exactamente lo que muchos creyentes olvidan cuando se enfrentan a la burla, al rechazo o al desprecio. Tu autoridad no depende de cómo te ve el mundo, sino de a quién representas. En cada conversación con el faraón, Moisés sostenía la misma postura. Repetía lo que Dios había dicho. Deja ir a mi pueblo. Nada más. Sin adornos. Sin argumentos añadidos. Sin explicaciones humanas. No cayó en provocaciones. No respondió con sarcasmo. No cedió a la tentación de entrar en debates con los consejeros egipcios que se burlaban de su fe. Él sabía que si Dios había hablado, su trabajo era repetirlo con fidelidad, no mejorarlo, no suavizarlo,
no adaptarlo a oídos incrédulos, y eso es profundamente confrontador, porque en nuestra humanidad queremos explicar lo que creemos, queremos convencer, queremos que nos entiendan. Pero el llamado no es a convencer, es a obedecer. El éxito del profeta no está en el impacto inmediato, sino en la precisión con la que transmite el mensaje del cielo. Moisés no logró que el faraón creyera, pero logró que se cumpliera la voluntad de Dios. Y eso es lo que cuenta. Mientras Moisés hablaba, Dios preparaba señales. Las plagas no fueron amenazas humanas, fueron intervenciones divinas que confirmaban lo que el profeta había dicho. Cuando el faraón desobedecía, Dios respondía, y así el cielo respaldaba la palabra que Moisés había declarado. ¿Y qué significa eso para ti hoy? Que cuando hablas en obediencia, aunque no veas el resultado inmediato, el cielo ya está preparando la confirmación. No necesitas defenderte, no necesitas levantar la voz, no necesitas pelear, necesitas permanecer firme. Necesitas hablar con la paz de quien sabe que no representa una idea, sino un reino. Y ese reino tiene poder, no para imponerse con gritos, sino para establecerse con verdad. La verdad de Dios no necesita volumen, solo necesita un corazón dispuesto a no ceder ante la presión del rechazo. El conflicto no solo fue externo. Moisés también tuvo que lidiar con la presión interna. El pueblo de Israel, al ver que el faraón se endurecía, comenzó a murmurar, a culparlo, a decir que estaban peor desde que él apareció. Y aquí se revela otro principio espiritual profundo. A veces, cuando obedeces a Dios, las cosas empeoran antes de mejorar. Pero eso no significa que estás fallando. Significa que estás avanzando por un terreno que incomoda al infierno. Y ese es uno de los mayores desafíos para cualquier creyente. Ser obediente, incluso cuando la obediencia no trae resultados inmediatos. Ser firme, incluso cuando te critican los tuyos. Ser constante, incluso cuando todo parece decirte, detente. Pero Moisés no se detuvo. No buscó reconciliarse con el faraón. No quiso negociar. No suavizó su mensaje. No pidió perdón por el conflicto, porque entendía que lo que estaba en juego no era su reputación, era la libertad del pueblo. El cambio ocurre cuando tú también tomas esa postura, cuando decides que no vas a discutir con los que no quieren entender, que no vas a explicar más lo que ya fuiste llamado a vivir, que no vas a justificar tu proceso espiritual ante quienes solo quieren desacreditarte, que vas a hablar y luego dejar que Dios hable por ti, y Él hablará, con frutos, con paz, con respaldo, con señales. Hay momentos en los que el silencio también es parte de la estrategia. Moisés no hablaba más de lo que era necesario. No entró en diálogos innecesarios con los hechiceros egipcios que imitaban los milagros. No discutió con los consejeros reales que menospreciaban su mensaje. Él hablaba a quien debía hablar y luego esperaba. Y eso requiere madurez, porque el impulso de la carne siempre quiere explicar, defender, justificar. Pero el Espíritu Santo te entrena para otra cosa, para declarar y descansar. Porque sí, la autoridad espiritual no se grita, se camina, se manifiesta en tu consistencia, en tu firmeza, en tu paz, en tu claridad. Cada vez que Moisés volvía al palacio del faraón, no era porque esperaba un trato mejor, era porque obedecía. Su mirada no estaba en el rostro endurecido del rey, sino en el rostro glorioso del que lo había enviado. Tal vez tú también estás frente a un faraón, una persona o situación que no cede, que no escucha, que no cambia. Y el enemigo quiere que entres en desesperación, que empieces a debatir, a discutir, a reaccionar. Pero hoy
Dios te recuerda: no estás allí para convencer, estás allí para obedecer. No estás llamado a manipular el resultado, estás llamado a declarar el mensaje. Y si perseveras, el resultado llegará. La libertad llegará. El milagro llegará. Porque el mismo Dios que estuvo con Moisés está contigo. Y Él no falla. Así que guarda tus palabras para cuando el Espíritu las quiera usar. Guarda tu energía para lo que sí tiene propósito. Guarda tu voz para declarar lo eterno, no para debatir lo pasajero. Recuerda, no discutas con faraones, no respondas a provocaciones, no expliques lo que el cielo ya aprobó. Solo mantente en tu asignación, porque cuando el enemigo vea que no puede sacarte con ataques ni con burlas, sabrá que está frente a alguien que no camina por emociones, sino por dirección divina. 6. Pablo y el espíritu de adivinación. Cuando reprender es mejor que dialogar. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos un suceso que revela con claridad cómo actúa el enemigo disfrazado de verdad y cómo el apóstol Pablo enfrentó esa situación sin discutir, sin negociar, sin analizar, simplemente con discernimiento y autoridad espiritual. Pablo y Silas estaban en Filipos, predicando el Evangelio y estableciendo la obra. Pero durante varios días, una joven esclava con espíritu de adivinación los seguía gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Lo más inquietante es que lo que decía era cierto, era verdad, pero no venía del Espíritu Santo, sino de un espíritu impuro. Y eso es una alerta para todos los que servimos a Dios. No todo lo que suena espiritual proviene del cielo. No todo lo que menciona a Dios es de Dios. No todo lo que dice cosas correctas tiene un origen limpio. Y si no hay discernimiento, podemos caer en la trampa de aliar nuestra obra con una fuente contaminada. Durante días, Pablo no reaccionó, no se dejó provocar, no discutió con la joven, no le pidió que se detuviera. Pero en un momento, movido por el Espíritu, se volvió hacia ella y dijo: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el Espíritu salió al instante. Pablo no conversó con el demonio. No dialogó con la manifestación espiritual. No pidió explicaciones. No le hizo preguntas. No trató de corregirla. ¿La reprendió? ¿La cortó? Cerró la puerta. Esto es clave. Hay espíritus que no buscan oponerse abiertamente. Buscan infiltrarse. Buscan ganarse tu confianza. Ser parte de tu entorno. Tener un lugar cerca. Y si no estás despierto espiritualmente, podrías terminar conviviendo con una voz extraña que contamina lentamente la atmósfera. El enemigo es astuto. Cuando no puede frenarte con persecución, intenta contaminar tu obra desde adentro. Lo que no puede destruir, intenta corromper. Y lo hace con palabras suaves, con apariencia de espiritualidad, con frases correctas, pero con intención maliciosa. El caso de Pablo nos enseña que hay momentos donde reprender en el nombre de Jesús es la única respuesta correcta. No basta con ignorar. No sirve intentar convencer. No es tiempo de entender el contexto de la otra persona. Cuando hay una operación demoníaca, por más disfrazada que esté, lo único que la detiene es la autoridad que viene del cielo. ¿Y cuántas veces tú has entrado en conversaciones con personas que, aunque dicen cosas ciertas, sabes en tu espíritu que hay algo extraño detrás? Que hay manipulación, que hay doble intención, que hay una energía espiritual que no edifica, sino que incomoda. Y sin embargo, en lugar de cortar, decides quedarte callado. Esperas que cambien. Buscas ser sabio. Pero en ese proceso, tu paz se contamina, tu discernimiento se enturbia, tu espíritu se desgasta.
Pablo nos muestra que el discernimiento no es solo para detectar, es para actuar. Detectar lo impuro y no hacer nada es como ver fuego y no apagarlo. Hay momentos donde callar no es sabiduría, es desobediencia, donde tolerar no es amor, es negligencia espiritual. Cuando el Espíritu te muestra que algo no es de Dios, no debes adaptarte, debes actuar. Lo interesante es que la joven con el espíritu de adivinación no interrumpía la predicación, no blasfemaba, no atacaba directamente, pero estaba robando el enfoque, estaba desviando la atención, estaba trayendo confusión espiritual. A veces, el enemigo no necesita gritar, solo necesita ocupar un lugar que no le corresponde. Y si no se le expulsa, terminará dominando la atmósfera. El deseo de muchos cristianos sinceros es evitar el conflicto. No quieren parecer duros, intolerantes o insensibles. Pero el conflicto espiritual no se puede evitar si quieres caminar en pureza. No puedes hacer avanzar la obra de Dios tolerando lo que Él reprendería. No puedes ser aliado de la verdad y al mismo tiempo ser tolerante con la mentira disfrazada. No puedes caminar con el Espíritu y permitir que voces extrañas permanezcan sin ser confrontadas. El conflicto se vuelve inevitable cuando la verdad se alinea con la autoridad. Pablo pudo haber permitido que la joven siguiera hablando. Era publicidad gratuita. Estaba diciendo la verdad. No interrumpía. Pero su espíritu no se sentía en paz. Y eso basta. Cuando algo no da paz, aunque suene correcto, no es del Espíritu Santo. El cambio ocurre cuando tú también te posicionas en esa verdad. Cuando dejas de tolerar voces que, aunque suenen bien, no vienen de Dios. Cuando decides reprender en lugar de dialogar. Cuando prefieres una atmósfera limpia, aunque eso signifique confrontar. Cuando proteges tu entorno espiritual con celo, con fuego, con claridad. Pablo no se preocupó por las consecuencias sociales de su acto. Sabía que eso generaría oposición. Y de hecho, por reprender ese espíritu, fue encarcelado. Pero aún en la cárcel, adoró. Aún en la oscuridad, el cielo respondió. Porque cuando actúas con pureza, aunque te cueste, el cielo te respalda. Dios no abandona a quienes cuidan su atmósfera con reverencia. Tal vez tú también necesitas reprender algo hoy. No a gritos, no con violencia, pero con firmeza espiritual, con claridad, con convicción. Tal vez haya una relación, una voz, una situación que suena bien, pero no viene de Dios. Y el Espíritu te ha estado inquietando, no para que hables más, sino para que cortes, no para que expliques, sino para que liberes. No estás llamado a discutir con espíritus disfrazados. Estás llamado a discernir y a reprender. No estás llamado a compartir tu atmósfera con toda voz que se acerque. Estás llamado a protegerla. No estás llamado a tolerar lo que Dios quiere fuera de tu vida. Estás llamado a cerrar esa puerta con autoridad. No es tiempo de dialogar con lo impuro. Es tiempo de declarar: te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas. Después de la reprensión de Pablo, el espíritu de adivinación salió de la joven al instante. No hubo lucha. No hubo forcejeo. No hubo escenas dramáticas. Solo una orden firme, directa y respaldada por el cielo. Esa reacción revela una verdad poderosa. Cuando una vida camina en autoridad espiritual real, no necesita rodeos para ejecutar el poder de Dios. Basta una palabra alineada con el Espíritu para que lo que estaba oculto se rompa. Y es ahí donde muchos hijos de Dios aún no han despertado del todo. No saben que pueden vivir con ese tipo de autoridad. Pero esa autoridad no se construye en un día. Pablo no actuó por impulso, no reprendió al espíritu desde la carne ni desde el enojo. Lo hizo desde un discernimiento cultivado en oración,
en intimidad con Dios, en obediencia constante. Su espíritu llevaba días percibiendo que algo no estaba bien. Y aunque la joven decía cosas ciertas, la incomodidad interna crecía. No era temor, era alerta espiritual. El Espíritu Santo no grita, pero incomoda cuando algo no cuadra. Y esa incomodidad es un don que debemos aprender a oír y respetar. La reprensión trajo libertad a la joven, pero también generó oposición. Sus amos, al ver que se había roto la fuente de sus ganancias, se levantaron contra Pablo y Silas. Los arrastraron a las autoridades. Fueron golpeados, encarcelados, humillados públicamente. ¿Y por qué? Por haber actuado con autoridad contra un espíritu invisible que todos toleraban. Porque esa es la verdad. El mundo puede convivir con lo demoníaco siempre y cuando eso les genere beneficio o entretenimiento. Pero cuando la luz lo expone, se desata la furia. Y aún así, Pablo no se arrepintió. No retrocedió. No buscó disculparse por haber ofendido a alguien. Sabía que cuando reprendes lo oculto, desatas tanto liberación como guerra. Pero es una guerra santa, que siempre tiene una victoria segura. Porque el que camina con Dios, aunque pase por la cárcel, sigue caminando en propósito. Y Dios se manifiesta incluso allí. En esa prisión, con los pies en el cepo y la espalda sangrando, Pablo y Silas no se quejaron. No dudaron. No renegaron por haber obedecido. ¿Qué hicieron? Oraron y cantaron himnos a Dios. Y cuando el cielo escuchó su alabanza, la tierra tembló. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y el carcelero que los vigilaba terminó preguntando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que comenzó con una reprensión terminó en salvación. Aquí entendemos que reprender con autoridad no solo libera al que está oprimido, también activa milagros en otros lugares. Cuando actúas con firmeza contra lo impuro, Dios se manifiesta con fuerza en lo que parece inamovible. La cárcel más dura se convierte en un altar de salvación. Lo que parecía una tragedia se convierte en plataforma para el Evangelio. Pero nada de eso hubiera ocurrido si Pablo hubiera optado por tolerar. Si hubiese dicho: no quiero problemas, mejor que siga hablando, total no está haciendo daño. Pero sí estaba haciendo daño. Aunque no era evidente, la atmósfera estaba siendo corrompida. Y cada día que pasaba, el espíritu impuro buscaba posicionarse más cerca, más profundo, más fuerte. Hay personas que no se manifiestan en tu contra, pero están contaminando tu entorno. Personas que dicen amén contigo, pero no caminan en la misma luz. Personas que se cuelgan de tu fe, pero operan desde motivaciones ocultas. Y si no reprendes lo que Dios ya te mostró, terminarás compartiendo tu altar con lo impuro. Y eso es grave. Porque lo que toleras hoy en el nombre de la prudencia puede mañana ocupar un lugar que Dios no le dio. Lo que permites en tu ambiente, aunque suene inofensivo, puede secar tu discernimiento. Y lo que no confrontas espiritualmente puede empezar a hablar en tu nombre. Por eso la reprensión no es dureza, es protección. Por eso no se dialoga con demonios, se les echa fuera. Jesús tampoco dialogaba con espíritus inmundos. Cada vez que uno se manifestaba, Él ordenaba que salieran y guardaran silencio. Nunca les dio el micrófono. Nunca les permitió confundir a la audiencia. Porque Jesús sabía que cuando una voz impura habla en medio de la verdad, contamina la percepción espiritual de los oyentes. Una verdad dicha por una fuente impura se vuelve engañosa, porque aunque el contenido sea correcto, la intención está podrida. Y es por eso que Pablo actuó como actuó. No fue impulsivo, fue obediente, fue preciso. Y hoy tú necesitas esa misma precisión para tu casa, para tus relaciones, para tu ministerio.
No permitas que un espíritu extraño se acomode en tu atmósfera solo porque dice cosas bonitas. No te dejes engañar por frases que suenan a fe, pero no tienen raíz en la palabra. No caigas en el juego de los que quieren halagarte para infiltrarse. Cuando algo no es de Dios, debes reprenderlo, no analizarlo. Cuando una persona opera desde una fuente contaminada, no debes justificarla. Debes alejarte. Y cuando el Espíritu te diga, ya es hora, no titubees, habla con autoridad, declara el nombre de Jesús y ordena que se vaya. Porque tú no estás en esta tierra para convivir con espíritus impuros, estás para establecer el reino, estás para caminar en santidad, estás para preservar la atmósfera de Dios en todo lo que haces. Así que hoy levántate con la actitud de Pablo. Discierne, reprende, avanza. No temas a las consecuencias, porque quien protege la presencia jamás estará solo. Y aun si la reprensión te lleva a la cárcel, adora allí. Porque cuando tú haces lo correcto, el cielo se encargará del resto. Has llegado hasta el final de este estudio, y eso no es cualquier cosa, porque muy pocos terminan lo que comienzan. Muchos comienzan a ver este tipo de contenido, pero algo los interrumpe. El cansancio, las distracciones, las dudas, los ataques invisibles que llegan justo cuando la verdad empieza a hacer efecto. Pero tú llegaste, terminaste. Resististe la voz que te quiso sacar del video. Y por eso, déjame decirte esto con todo mi corazón. Honro tu perseverancia, y sé que el cielo también lo hace. No fue casualidad que vieras este video. No fue coincidencia que te quedaras hasta aquí. Hay batallas que solo tú y Dios conocen. Hay silencios que solo Él escucha. Y hay cargas que llevas desde hace tiempo, sintiéndote incomprendido, malinterpretado o juzgado por personas que no entienden tu proceso. Pero hoy, en cada enseñanza, Dios te ha recordado algo profundo. No estás solo. Él ha estado contigo en cada discusión silenciosa, en cada lágrima escondida, en cada vez que elegiste callar por fidelidad al cielo. El enemigo ha intentado muchas veces provocarte. Te ha usado personas cercanas, situaciones familiares, comentarios hirientes y hasta voces religiosas para distraerte, enfriarte, hacerte caer en batallas sin fruto. Pero hoy, el Espíritu Santo te ha entrenado con este mensaje. Te ha dado herramientas, discernimiento, claridad. Ya no reaccionarás como antes. Ahora caminarás con autoridad. Ahora sabrás cuándo hablar y cuándo callar, cuándo reprender y cuándo simplemente avanzar. Cada historia bíblica que repasamos hoy tiene una línea en común. Hombres de Dios que supieron reconocer la voz del enemigo aun cuando venía disfrazada de compasión, de familiaridad, de verdad. Jesús, Pablo, Moisés, Nehemías, todos enfrentaron provocaciones disfrazadas de diálogo. Todos fueron presionados a responder, a discutir, a bajar su nivel. Pero ninguno cedió. Todos se mantuvieron en su lugar. Todos caminaron con el oído afinado al cielo. Y por eso triunfaron. ¿Y sabes algo? Ese mismo espíritu está dentro de ti. Tú también puedes caminar con ese nivel de discernimiento. Tú también puedes cerrar tu boca sin perder tu autoridad. Puedes guardar tu corazón sin parecer débil. Puedes responder con la palabra, y no desde el enojo. Puedes silenciar al enemigo con tu firmeza, sin gritar, sin defenderte. Porque tu autoridad no depende de tu volumen, sino de tu comunión. Hoy Dios ha depositado una responsabilidad sobre ti, guardar tu atmósfera. No se trata de tener razón, sino de tener paz. No se trata de ganar discusiones, sino de no perder tu asignación. No se trata de demostrar, sino de obedecer. Has sido llamado a edificar,
a permanecer en lo alto, a no descender por cada voz que te llama desde abajo. Recuerda, cuando tú desciendes para discutir, detienes la obra que Dios empezó en ti. Por eso, antes de cerrar este video, quiero invitarte a dejar una señal espiritual en los comentarios. Escribe esta frase con convicción: mi silencio también tiene autoridad. Esa será tu declaración, tu compromiso, tu testimonio de que has comprendido el mensaje y que decides hoy guardar tu paz como un acto de guerra espiritual. No volverás a gastar palabras donde solo debes sembrar oración. No volverás a ceder tu energía en batallas que no son tuyas. A partir de hoy, reprenderás lo que tengas que reprender, callarás donde tengas que callar y discernirás cada voz que quiera infiltrarse en tu atmósfera. Y si este mensaje te ministró, te invito a compartirlo, pero no solo por compartir. Hazlo como un acto de resistencia espiritual, porque hay otros creyentes, igual que tú, que están cayendo una y otra vez en discusiones que los debilitan, los contaminan, los hacen retroceder. Y esta palabra puede ser el freno que necesitan, el despertar que los saque de ese ciclo, el golpe que calle la voz del enemigo en sus vidas. Además, dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a recomendar este contenido a más personas. Estás empujando el mensaje del cielo a cruzar fronteras digitales. Estás diciendo, sin palabras, la voz de Dios no será silenciada. Y si sientes en tu corazón apoyar esta misión, puedes hacerlo a través del botón del corazón que aparece debajo de este video. El botón llamado Supergracias. No es solo una forma de ayudar económicamente, es una manera simbólica de decir, estoy con esta voz, estoy con este mensaje, estoy con esta causa. Cada vez que haces clic allí, estás levantando un altar en medio de este mundo ruidoso. Un acto pequeño con un eco eterno. Una chispa más que mantiene encendida esta llama. Porque sí, YouTube está limitando el alcance de muchos videos de fe. Y si nosotros no actuamos, ¿quién lo hará? No podemos quedarnos cruzados de brazos. No podemos permitir que el Evangelio quede sepultado entre contenido vacío. Por eso te invito a ser parte de esta resistencia espiritual. Dale me gusta, comenta, comparte, activa el botón del corazón y juntos levantemos la voz del cielo, más fuerte que nunca. Ahora, antes de salir, quiero pedirte algo muy especial. Quédate unos minutos más. No cierres este video aún. Deja que la música te envuelva. Permite que este silencio final sea también parte del mensaje. Cierra los ojos, respira hondo, y mientras suena la música, alaba a Dios en lo íntimo. Dale gracias por haberte hablado hoy, por haberte fortalecido, por haberte abierto los ojos. Este es tu momento de conexión. No lo cortes antes de tiempo, porque a veces el mayor milagro ocurre en el silencio final. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga con discernimiento, paz y una autoridad que no necesita gritar para cambiar atmósferas.